Todo mundo necesita a alguien, ese alguien que nos diga lo que no queremos saber, pero ese alguien sabe que lo necesitamos saber. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener un mentor para el éxito. Bienvenidos a B1 Talks, el podcast de negocios e inversión presentado por GBO Holding. Mi nombre es Ana Gabriela García y te invito a ti que nos ves, que nos escuchas, a que nos sigas, a que te suscribas en YouTube y en Spotify para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Sobre todo, un episodio como el de hoy, donde vamos a hablar de algo muy, muy importante y que a veces se nos olvida, que podemos reaprender las cosas y sobre todo de alguien que ya ha tenido el camino recorrido y que ya ha sufrido y que ya sabe el cómo sí se pueden hacer las cosas para tener éxito, no solamente en la vida laboral, sino también en la personal y bueno, desde muchas perspectivas. Y de eso vamos a hablar justamente con mi compañero, amigo y mentor, Javier Olvera. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Ana. Muchas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy, Javier? Pues realmente lo que hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? El tema de no nada más el cómo sí, sino creo que lo más importante es a veces el cómo no o qué cosas no hacer. El camino. Los tropiezos o las fallas que hemos tenido que a veces son más importantes que los aciertos porque entonces ya tienes un poco más de experiencia y eso te permite pues ya la segunda, tercera, cuarta iteración pues mejorar prácticamente en todos tus procesos, en todos tus negocios, en todo lo que hagas, porque como dices, no nada más es en los negocios, también es en la vida. Porque tiene que ver mucho el mindset que empiezas a transformarlo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más duro, porque es una manera de pensar que a lo mejor tienes años, décadas pensando de una forma, pero el mentor te dice, a ver, puede que sí, pero mejor, ¿qué tal si pensamos de esta forma? Y ese switch es el que de repente es como que medio difícil de hacer. Pero bueno, vamos a empezar. Yo sé que has tenido mentores en tu vida, pero platícanos el momento en el cual tú dijiste, tengo que fluir y tengo que hacerle caso a esta persona porque sé que me va a ir bien. Yo creo que todos en la vida tenemos a alguien al cual admiramos y sabemos que pues tiene mucha experiencia, que como dices ha recorrido el camino y le quieres aprender. Entonces no es como que en algún momento digas, esta persona es, ¿no? Yo creo que desde que estudias, desde que estás en diferentes actividades, incluso antes de emprender, tienes a alguien al que admiras y quisieras seguir sus pasos. Y esa parte creo que es la que te lleva a que cuando ya decides emprender un negocio, poder generar esa, pues mejores prácticas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En algún momento del tiempo, el tema de conocer lo que es las metodologías y cómo estas grandes personas que te encuentras en la vida y que han hecho muchas cosas exitosas, pues la siguen y te das cuenta de que no es nada más por algo, no es porque se les ocurrió, sino porque tiene un porqué y esa metodología me permite a mí en este caso poder entender qué pasos poder integrar dentro de mis procesos y bueno, ya le vas adecuando bajo tu experiencia y tus gustos otras cosas, ¿verdad? Pero ya tienes una referencia, una guía. ¿Por qué crees que a veces las personas no le dan la suficiente importancia a tener un mentor? Bueno, primero porque también hay demasiado charlatán. Vende humo, ¿no? Sí. Es un tema muy complicado. Yo siempre les digo, ¿quieres tener a alguien que realmente te apoye? Pues si ha tenido resultados, es decir, si sus empresas son exitosas, si sus números son exitosos. A veces debatimos y creo que le puedes prácticamente matar a cualquier mentor que solamente se dedique a eso, pues cualquier referencia o cualquier idea que te quiera vender, si no fue aplicada realmente en su proyecto, en un negocio que ellos hayan emprendido. Entonces, cuando ya tienes una persona que de cierta manera conoce que tiene esa experiencia, la recomendación es que te acerques. Pero regresando al por qué no lo seguimos,
quizá a veces porque pensamos que tenemos que desarrollar nuestro propio estilo o queremos hacerlo de nuestra manera. El ego creo que es un tema muy importante. Yo puedo y el tema es que no necesariamente solos podemos, ¿verdad? ¿Tú crees que este tipo de ayuda, porque es una ayuda a la que provee el mentor, una orientación, una dirección o redirección que te puede ayudar a tener un mejor camino y sobre todo más fácil porque ya se recorrió, ¿crees que esto puede también ser impedido, que uno pueda aprovecharlo por el famoso síndrome del impostor? Bueno, creo que el síndrome del impostor es más que nada cuando estás ya en el día al día, ya cuando decidiste arrancar algún proyecto y de repente te topas con gente que es mucho más exitosa o en ese momento percibes que tiene muchísimo más tablas que tú y sientes que tú no mereces estar ahí. Entonces son cosas diferentes en cuanto a cómo me puedo pegar a alguien o aprenderle de alguien, que no necesariamente tiene que ser una persona con la que contrates. La verdad es que hay tanta bibliografía y tanto material que a veces se nos olvida también que debemos estar, como dices, reaprendiendo, ¿verdad? Porque nos enseñaron de alguna manera y el sistema educativo, pues perdón, pero sabemos que no siempre funciona. Creo que te da una formación para tener la disciplina, el que tengas ese hábito de estar estudiando, pero ya cuando lo llevas a la práctica tienes que reaprender de otras maneras, ¿no? Entonces hay mucha gente que ya siguió ese camino y que ha escrito libros muy interesantes. Creo que hoy con la facilidad del medio digital no deberíamos tener excusa como para agarrar un audiolibro, para aventarnos un video cada determinado tiempo. Un podcast. No todo es TikTok, así que la mayor parte de las cosas, las nuevas generaciones las quieren aprender rapidísimo en 3 minutos en un TikTok y no es así. Así que sí hay que dedicarle tiempo y buscar esas referencias que ya están ahí y que nos van a servir muchísimo para nuestros pasos que queramos seguir, ya sea otra vez un tema de emprendimiento de negocios o un tema en la vida personal. ¿Qué cambia cuando alguien te guía desde su experiencia y no desde la teoría? Creo que ahí es una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque la teoría te va a decir, pues en un porcentaje, qué funciona, pero ya cuando lo llevas a la práctica te das cuenta de diferentes cosas. Vámonos a lo más básico, el deporte. Hoy en día ya no hago tanto ejercicio como antes, pero me tocó una etapa en la cual me metí de lleno a hacer eventos de maratón, triatlón, etcétera, etcétera. Pues la guía de entrenamiento puede haber una que venga a la teoría, pero cada persona es diferente. Tu cuerpo, cómo te adaptas al entrenamiento, cómo cambia tus músculos, tu corazón para adaptarse. Entonces, si no la pegas a lo que es realmente esa experiencia, y en el caso de un coach, conoces una gama importante de diferentes personas, que son todos la gente con la que ellos están entrenando o que los entrena, que cambia por su peso, por su complexión, por la fortaleza que tiene su corazón al adaptarse al ejercicio, pues no puedes hacer una guía para todos. Entonces, tienes que personalizarlo de acuerdo a cada uno de estos atletas, y eso es lo que realmente va a cambiar y es lo que va a hacer la diferencia. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo identificar que alguien puede ser un buen mentor para mí? ¿En qué me tengo que fijar? Creo que es de ambos lados, ¿eh? Okay. No es nada más yo seleccionar el mentor. Creo que también la persona, si es que es alguien que puedo encontrar y tengo la suerte o la fortuna de que puedo convivir o interactuar con ellos, creo que también tiene que ver el que ellos se sientan a gusto con el que van a mentorear. Entonces es una combinación, pero si nos vamos hacia la referencia a quién buscar, bueno, primero que compartamos ideales, que compartamos, que existe la empatía, ¿no? Es decir, estamos hablando de proyectos similares, creencias similares. Entonces, si realmente vamos a esos códigos en los cuales hay esa compatibilidad, pues ya llevas un buen avance. Y bueno, creo que lo más importante sería si las personas nos van a apoyar en eso que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Porque de repente puede ser que sea muy exitoso en un rubro en el cual
pues yo no estoy interesado en estar ahí. Sí, quizá hizo mucho dinero con los proyectos en los cuales está trabajando, pero mi modelo es completamente diferente. Vámonos, por ejemplo, a un tema en la parte de la tecnología, ¿no? Es decir, creo que ese boom de líderes como Bill Gates o Jeff Bezos, pues quisiéramos todos seguirlos, ¿verdad? Pero no necesariamente vamos a tener o vamos a emprender en ese mismo camino. Entonces, tenemos que encontrar el que más se asemeje su experiencia o lo que han emprendido a lo que yo quiero hacer. ¿Cómo saber que es momento de dejarse guiar? Yo creo que siempre deberíamos tener alguien que nos guíe. Creo que es vital. A veces se nos olvida porque son tantos aspectos en la vida en los cuales tienes que tener el apoyo, que no necesariamente tienes que decir, bueno, me voy a dejar guiar en las mejores prácticas corporativas o en las mejores prácticas financieras. A lo mejor un tema de salud te va a cambiar o te va a afectar prácticamente todo lo que pudieses haber hecho bien en otros aspectos. Entonces, imagínate que, bueno, tienes un proyecto súper exitoso, estás trabajando ya con un mentor que te esté guiando y de repente pues te sientes mal, no duermes bien, tienes problemas de salud que son evidentes, pues alguien te tiene que ayudar también en ese rubro. Entonces tienes que buscar ese balance y buscar esa gente que te pueda apoyar, los especialistas en cada uno de los rubros. ¿Por qué? Porque también pasas muchas cosas, incluso del aspecto emocional. Antes que ibas a pensar en decir, voy al psicólogo porque me siento mal, ¿verdad? Era un tabú, eso nada más era para si estabas loco, ¿no? Y define loco también, ¿verdad? Claro. Bueno, así lo decíamos de manera, claro, por supuesto. A lo mejor irónica. Hoy en día, el tema del mentor en temas emocionales, el psicólogo, el mindfulness, el buscar esa parte de tu paz interior, pues es muy importante. No solamente el estar trabajando el 100% del tiempo, ¿verdad? Bueno, exagerando, la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Tienes que buscar ese balance. Que también en esa parte es muy complicado porque te dicen, oye, el balance de vida, carrera. La verdad es que quien busca un balance al inicio de un emprendimiento, pues tampoco va a ser muy exitoso. ¿Por qué? Porque te va a demandar demasiado. El tema es siempre tener hasta dónde debes llegar y, como dices, quién te puede apoyar en cada una de las etapas. Y reconocer cuando de repente con la persona que estamos trabajando las cosas no funcionaron, porque no siempre van a funcionar. Entonces, qué bueno que te conseguiste un mentor, qué bueno que aceptó darte una guía, pero si no está funcionando o no tienes el resultado que tú esperas, tienes que evaluar. Puede ser tú que no estás siguiendo al pie de la letra o lo más apegado a lo que te están recomendando y tienes que reconocer, oye, ¿de qué sirve que te digan, por ejemplo, un plan nutricional si no lo voy a seguir? O es, oye, sí lo seguí y no me está funcionando, entonces tengo que cambiar y tengo que buscar otra opción. Entonces siempre es importante en todo en la vida buscar lo que te funciona y si por alguna razón no estás avanzando, pues cambiar y iterar, como decimos. 3 lecciones que has aprendido en esto de ser mentor. Pues más que ser mentor, en el momento en el cual decides integrar dentro de tu equipo de trabajo, ya sea un colaborador o el tema de una empresa, una startup, que es gente con ideas y con proyectos diferentes o complementarios al tuyo y decides enrolarte en darles esa guía con lo que tú has funcionado, porque yo no decidí, voy a ser mentor y entonces voy a dar coaching o voy a estar dedicándome a eso. De hecho, yo no tengo ningún ingreso que tenga que ver con mis emprendimientos o mis proyectos, tiene que ver con cobrar por un tema de mentoría. Entonces es un tema donde decides, una vez que evalúas si a una persona que tiene un proyecto o un amigo que está arrancando algún emprendimiento en su vida, o incluso, como te decía en algún momento, cuando estaba en el mundo de practicar un poquito más el deporte, coacharlo para que también se empezara a incluir, si había esa compatibilidad. Pero regresando a cuáles serían las 3 recomendaciones, bueno, la primera es explicarle a todo el mundo que las cosas ya están probadas, es decir,
Hay mucho que innovar, sí, definitivamente, pero también hay muchísimo que ya existe. Ya hay guías, ya hay referencias, ya hay mejores prácticas, lo que hablábamos acerca de la metodología para la mayor parte de las cosas que queremos hacer. Entonces, no hay que inventar el hilo negro. Sigue la guía de algo que sabes que funciona y que tú puedas adaptarlo. La segunda, creo que desde el arranque de la plática lo dijiste, el mindset. Tenemos que cambiar ese mindset. Les voy a contar una experiencia, una de las que siempre cuento cuando empiezo a platicar con alguien que tiene un emprendimiento, un negocio, y de repente dice, no soy bueno para las ventas. Es decir, el que no sabe vender, no sabe emprender. Entonces, en mi caso, no fue fortuito. Cuando yo arranco antes de emprender en mi vida laboral y de repente recibo una invitación para pasar al área comercial, lo primero que dije, oye, yo sí estudié, ¿por qué me vas a poner a vender? ¿No? Es decir, lo tomaba en aquel entonces como algo pues no tan elegante. Veíamos a los vendedores como, y todavía se ven, ¿no? Y desgraciadamente a lo mejor es por malas prácticas. Sí. Los tomas como mentirosos, los tomas como charlatanes, los tomas como que no saben ni siquiera lo que están haciendo, pero se visten bien y hablan bonito. Pero cuando te das cuenta que el tema comercial es más allá de que solamente es la fachada y sí te tienes que meter a fondo, y un buen vendedor no solamente conoce bien el producto, la empresa, sino que se enamora de los problemas del cliente, y tú te das cuenta que el ingreso más importante que puedes tener en una empresa tiene que ver cuando tú te involucras en los resultados comerciales. Ahí debe cambiar tu mindset y decir, oye, no me voy a cerrar a que el tema comercial no es lo mío. Así sea yo el más introvertido y sienta que no tengo esa habilidad para expresarme. Entonces el mindset es vital. Y la tercera, y creo que la más importante de todas, es la disciplina. Porque si no te vas a comprometer a seguir esas recomendaciones y en verdad desde que amaneces sigues un plan que te permita sacar ese mejor provecho a lo que estás adaptando, y no solamente en la vida profesional o en los negocios, sino también en la vida personal, pues puede ser que nada de lo anterior te funcione. La mentoría seguramente, bueno, no seguramente, sino influye mucho en el éxito laboral, en el éxito personal, pero ¿cómo influye en las decisiones financieras? Pues también es la manera en la cual te adoptas o empiezas a conocer a alguien que dentro de su experiencia te apoya en las finanzas personales o las finanzas institucionales o de la empresa, ¿verdad? Por eso dentro de los negocios hay una área especializada de finanzas, porque quizá tú como director general y como el que mejor ingresos haces en la compañía, porque tienes una vocación comercial, pues no le dedicas un poquito de tiempo a precisamente corregir o adoptar estas mejores prácticas de una estrategia financiera en tu empresa. Y bueno, creo que eso es un tema muy complicado, porque de repente empiezas a tener éxito, empiezas a ganar dinero y lo primero que piensas es en gastártelo, ¿no? Es decir, ya, oye, quiero tener un buen carro, quiero tener una buena casa, y no nos damos cuenta que lo primero que tienes que hacer es ser disciplinado, apoyarte de alguien que conoce o que te ha tenido la experiencia de adoptar y de poder enseñar estas mejores prácticas en el mundo financiero, y entonces ahora sí tener la humildad de adoptarlas y de repente, aunque no nos guste, pues apretarse el cinturón, porque el empresario es el último que debemos recibir el recurso. Primero tienes que cumplir con la nómina, con los gastos operativos, con los impuestos, con todo y hasta lo último. Entonces, cuando de repente llega un pago de un proyecto, está muy bonito, pero realmente te vas a dar cuenta que el 99% en algunos de los casos es para seguir manteniendo la operación, y hasta el que sigue y el que sigue y el que sigue, y ahora sí ya lograste bajo una disciplina financiera el resultado, y entonces ahora sí puedes darte ese lujito que quieres tener, ¿verdad? El lujito. Oye, ¿y qué diferencia hay? Yo creo que
ya me sé la respuesta, pero como quiera voy a hacer la pregunta. ¿Qué diferencia hay entre invertir solo a quien está invirtiendo acompañado, orientado? Más que si inviertes solo o inviertes acompañado, es saber qué quieres invertir. Y cuando hablas acompañado, creo que es lo mismo que hablábamos cuando seleccionas el mentor o cuando seleccionas tu equipo de trabajo, cuando seleccionas a quién integrar en un proyecto, que exista esa compatibilidad. Y cuando ya alguien ha invertido, por ejemplo, en el mundo inmobiliario y le ha funcionado, y te pegas a esa persona y te explica tanto qué evalúa él, cómo toma un proyecto, por qué le ha funcionado, y tú empiezas a aprender y te sientes a gusto en ese mundo, adelante, toma esa referencia, pégate a esa persona y te va a dar un resultado muy parecido a la que esa persona siguió. Pero ojo, es bien importante porque estamos comprometidos a seguir esas mismas mejores prácticas. No porque, es que me dijo que tenía que invertir de esta manera, tener esta referencia, analizar estos riesgos, calcular este rendimiento, y de repente, no, es que me dijo que nada más tenía yo que depositar tal cantidad y en tal fecha ya vamos a tener tal rendimiento. No va a servir. Por eso hay tantos fraudes y de repente, oye, ¿por qué gente tan preparada con recursos cae en esas estafas? Que de repente nos vamos precisamente con esas referencias y nos dicen que vamos a tener tal o cual rendimiento y no seguimos disciplinadamente estas mejores prácticas para poder conocer si el proyecto realmente o la inversión va a dar el resultado que estamos esperando. Oye, Javier, llega un punto en que a lo mejor, como tú bien dices, no, yo no busqué ser mentor, yo no, en mis ingresos no tengo nada de mentorías, pero eres mentor para muchos. ¿Qué le recomendarías a alguien que está en esa misma situación, que de repente se identifica por operación, por situación, como mentor, o incluso a aquellos que quieren compartir su experiencia como mentor? Bueno, primero no está mal que tengas ingresos relacionados con la mentoría. Adelante. Lo importante es que lo hayas llevado a la práctica, y una vez que esa experiencia te permitió poder tener tu propia metodología, tus mejores prácticas, entonces ahora sí salir y empezar a buscar a gente que tenga esta necesidad, que esté de cierta manera involucrada en proyectos en los cuales tú puedas aportar y darte a conocer. Es algo que realmente hoy en día, a través de las redes sociales, a través de todas estas plataformas, tienes la oportunidad de llegar a ese mercado objetivo en el cual hay o varios clientes en los cuales tu experiencia le va a ser de valor. Y muchos lo platicábamos en otros programas, no se atreven o le tienen pena o miedo a salir en las redes, y entonces esas experiencias que tienen, pues ahí se quedan guardadas y solamente te vas a referencias de una u otra persona que conociste a través de un buen amigo, un contacto. Creo que lo importante es, pues sí, compartir esa experiencia, no tenerle miedo a estas plataformas y buscar ese mercado que le podemos ser de valor. Ya para terminar, y vamos a traer de nuevo a la mesa ese término, el término de mindset, de la manera de pensar. ¿Qué mindset o cómo transformar el mindset que uno ya trae como alguien que se debe dejar guiar por un mentor? ¿Cuáles habilidades o cuáles habilidades recomendarías que deben de, pues no sé, de tener o de desarrollar para que puedan aprovechar bien una mentoría? Híjole, está bastante complicado. La primera es tener el convencimiento que necesito cambiar o que necesito hacer ajustes. Si tengo tal edad, puedes empezar de una edad muy corta, pero si ya interactuaste o hiciste varios proyectos y de cierta manera no alcanzaste ese resultado que estabas esperando, primero estar realmente consciente que
tienes que hacer un ajuste y ese ajuste va a cambiar muy probablemente paradigmas o cosas que ya tenías tú como así son las cosas o así deben funcionar. La otra cosa, y a veces va a ser también a lo mejor muy drástico, dejar de pensar que voy a ser yo mismo y que la gente me tiene que aceptar como soy, cuando a lo mejor lo primero que tienes que hacer es un cambio importante para poder adecuarte. Este tema de la empatía no es fortuito. También existen mejores prácticas, también existen metodologías para lograr este tema de la empatía con el mercado, con las personas con las que voy a interactuar. Entonces, tienes que cambiar y pensar, oye, mi mindset tiene que evolucionar a que si tengo que hacer ajustes para poder tener esta manera de tener compatibilidad, empatía con ese mercado objetivo, pues adecuarlo, ¿verdad? Entonces, creo que es muy complicado. Creo que también tienes que probar y probar y probar y ajustarte hasta que digas, sí, definitivamente, constantemente tengo que evolucionar, constantemente tengo que cambiar ese mindset, porque no es nada más, decidí cambiarlo y ahora tengo otra manera de pensar, pero me quedo en esta. Vas a romper paradigmas constantemente. Y la evolución duele. Sí, el ajustarte y darte cuenta que lo que estabas haciendo antes no estaba tan bien o que ya dejó de funcionar, simplemente con la evolución tecnológica o con la evolución en la manera en la que te tienes que dirigir al mercado. Imagínate alguien que tenga una experiencia bruta, que haya generado muchísimos proyectos, pero simplemente no los pueda compartir a través de una plataforma digital como hay hoy en día porque siente que no es lo suyo. Y ahí se va a quedar guardado muchísimo de esa experiencia que puede compartir, ¿verdad? Pues dicen que un buen mentor no te dice lo que tienes que hacer, sino que te enseña a pensar diferente. Gracias, Javier, por esta pequeña conversación acerca de la mentoría y pues vamos a seguir trabajando. Así es, Ana. Y compartirles a todos que vamos a estar platicando mucho en los siguientes capítulos, por lo cual no se pierdan, suscríbanse a nuestro canal y los vemos en el siguiente episodio.